Aplauso merecido. Pero queremos declarar que esto no se va a quedar acá y que a partir de ahora no vas a leer tu Biblia igual. Creemos que una vez que aprendimos todo Apocalipsis, empezamos a entender el plan completo y ya Isaías, Malaquías, Zacarías, todos los profetas menores empiezan a tener otro sentido. Así que después de Apocalipsis nada se termina, todo comienza. Así que ahora agarrá el Antiguo Testamento que va a ser otra Biblia, te aseguramos. Amén. Díganme si en estos 3 meses algo no cambió nuestra manera de ver las cosas como las veíamos. ¿Sí o no? ¿Cambió o no cambió? Y no cambió porque lo dijimos nosotros, sino porque leímos la palabra. ¿Y por qué? Porque Dios bendice a los que leen, oyen y guardan las palabras de esta profecía. Y Dios bendice ¿cómo? Bendice con revelación, con entendimiento, con sabiduría, con profundidad. Así que mis hermanos, quiero decirles de que por haber leído las palabras de esta profecía, tu vida ya no es la misma. Ya no es la misma. Y declararlo en este tiempo. Así que nosotros estamos muy contentos, muy expectantes de lo que Dios va a hacer en esta noche. Muy felices y agradecerles por haber resistido hasta acá. Yo sé que una cosa es tener un curso de 3 clases, 4 clases, pero tener 14 clases todos los miércoles, con frío, con calor, con lluvia, con qué sé yo, con me cayó visita, me fue mal en el laburo ese día, apareció la suegra, no mentira, mi suegra está viendo, así que besito a la suegra. Entonces, cuando nosotros permanecemos en una conversación, y esto quiero que entendamos, durante mucho tiempo nuestra conversación con Dios fueron 1800 conversaciones diferentes en una semana. Y imagínense qué frustrante es juntarte con una persona que amás y que la persona te diga, ¿viste que lindo está el clima? Che, fíjate cómo está la moneda ahora y el dólar. Te esté tirando cosas sin sentido una con las otras. Y Dios quiere llevarnos a una conversación con Él. Y en una conversación hay un emisor y hay un receptor. Y viceversa. Y hay un mensaje y hay un espacio. Y Dios nos ha llevado a una conversación donde no son muchos temas separados, es un solo tema. Y es Cristo volviendo a reinar y a restaurar todas las cosas para su gloria. Amén. Así que vamos a meternos de lleno. Hemos visto las 5 partes de Apocalipsis. Breve repaso, sin mirar la pantalla. Sí, a esta altura tiene que estar aceitadísimo. Decirle que está lo tuyo, no hagas trampa. El Señor conoce tu corazón. Parte 1, Apocalipsis 1, que era la revelación de Jesús. Parte 2, Apocalipsis 2 y 3, la revelación de la novia, de la iglesia. Parte 3, Apocalipsis 4 y 5, la revelación del Padre y... Muy bien, tenemos que hacer ademán a esta altura del partido. La parte 4 de Apocalipsis 6 al 18, la turbulencia, el plan de batalla de Jesús. Y estamos ahora en la parte 5, del 19 al 22, el regreso de Cristo y el establecimiento del reino eterno. Así que... Y antes de comenzar, algo para aclarar, el regreso de Cristo no es el final de nada, es el comienzo de todo. Lo único que termina acá, en este milenio que vamos a ver ahora, es el reinado de Satanás. A partir de ahora empieza el reinado total de Cristo, ¿sí? Y podemos verlo como en una línea de tiempo, que nuestra vida es como un punto, y a partir de ahí una línea súper larga que comienza la eternidad reinando con Él. Y hoy vamos a estudiar eso. Por eso aprendíamos esto de que el regreso de Cristo es como el punto y aparte, ¿sí? En donde Dios dice, hasta acá todo lo que se conocía, a partir de ahora las cosas a mi manera. Y donde Dios... empieza a
abrir a partir de acá este panorama donde podemos volver a ese punto inicial, ese sueño de Dios que es reinar y estar en intimidad con su creación y con sus hijos. Fíjense, ya llegamos, hoy vamos a ver el milenio y la eternidad. Ya estamos en la parte final. Bueno, dijimos que la parte 5 tenía que ver con el regreso de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. Tiene que ver con todo lo que sucede después de la venida de Jesús. Lo último que nosotros estudiamos la clase pasada fue Apocalipsis 19, que vimos aleluya, ¿sí? Que recién aparecía ahí en el Nuevo Testamento, que era Jesús aplastando a sus enemigos, y vimos que tanto el anticristo como el falso profeta fueron arrojados al lago de fuego y azufre, y todos sus enemigos también fueron pisoteados, ¿sí? Ahí nos quedamos. Así que no te olvides, la palabra aleluya es trascendental. Decíamos la clase pasada que la palabra aleluya, la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento es en un escenario de victoria, ¿sí? En el Antiguo Testamento, en los momentos que aparece aleluya, tiene que ver con esto, con el pueblo de Dios ganando y viendo cómo la mano de Dios estaba sobre esto. Por eso es clave entender esto, porque aleluya es un grito en una batalla, ¿sí? Imagínense el pueblo de Israel gritando aleluya frente a una batalla que estaba declarando: no nos vamos a vencer nosotros, sino que los va a vencer nuestro Dios Todopoderoso. Entonces nosotros decimos lo mismo. Cada vez que gritás y cantás aleluya con entendimiento, le estás diciendo a Satanás: tenés fecha de vencimiento, papi, se te termina la historia. Tantos años y tantos años construyendo algo para que, como leímos, en un día, en un instante, todo sea destruido. Y esa es nuestra esperanza. Así que Apocalipsis 20, abrí tu material en la página 83 y tu Biblia en Apocalipsis 20. Vamos a estudiar ahora el milenio. Vamos a ver que los santos reinarán en la tierra con Cristo durante 1000 años. Vamos a ver el juicio del trono blanco y la última rebelión y condenación de Satanás. Te vamos a explicar acá rapidito para que entiendas. Nosotros dijimos que estamos acá, que era el principio de dolores, ¿sí? Que vimos Mateo 24, si lo querés repasar más adelante. Después veíamos que el anticristo toma el control y aparece como un cuerno pequeño, según Daniel, y comienza esa falsa paz. Hace un pacto de 7 años y a los 3 años y medio lo rompe y comienza la gran tribulación. En la gran tribulación vimos que lo primero que aparecía después de que el Cordero toma el rollo y abre el primer sello, es la aparición del anticristo, su cara mala, rompe el pacto de falsa paz, que ¿cómo sabemos que es la falsa paz? Decíamos, por la construcción eso es un templo, del tercer templo de Jerusalén. Quizás no va a ser tan evidente para nosotros, sí, cuando el anticristo aparezca, porque va a ser a nivel global, va a aparecer como un cuerno pequeño, no vamos a saber con exactitud cuándo aparezca, pero si empieza la construcción del tercer templo, hermanos, ya estamos cerquita. Bueno, la gran tribulación, dijimos, acá vimos los sellos, vimos las trompetas, la séptima trompeta donde nosotros somos arrebatados, ¿sí? Tenemos nuestros cuerpos glorificados. Lo voy a poner así porque después voy a usar esto. ¿Esto es un cuerpo glorificado? Porque después va a tener sentido. El que tiene ojos para ver que vea. Ah, sí. Sí. Bueno. Espíritu de revelación y sabiduría. Bueno, la cuestión que estas son las copas, ¿sí? Decíamos que la venida de Jesús no iba a ser en un abrir y cerrar de ojos, sino que nuestros cuerpos iban a ser en un abrir y cerrar de ojos transformados, iba a ser una procesión. Acá vimos la batalla, ¿sí? Que estudiamos en Apocalipsis 19, aleluya. Y hoy vamos a ver que en esta partecita acá, lo que leímos fue que el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego y azufre. Pero hoy vamos a leer que Satanás es apresado en esta parte durante los 1000 años y casi al final de los 1000 años va a ser soltado por un breve tiempo para engañar a las naciones, y ahí ya vamos a ver eso, que van a haber otras personitas, porque todos los que murieron con la marca de la bestia van a resucitar recién en el juicio final. Todos aquellos que mueren sin Cristo resucitan recién para el juicio final. Por eso tiene que haber un apuro en nuestro corazón de evangelizar
porque todo aquel que muere sin Cristo recién resucita en el juicio final para condenación. ¿Se acuerdan la segunda cosecha, Apocalipsis 14, para salvación y para juicio? Bueno. Ahora, hay algo interesante de que en la historia, la primera vez que Satanás pensó que ganaba fue en la cruz. ¿Qué pasó el tercer día? Cristo resucitó y le dijo, terminó, nos vemos en Disney. ¿Qué pasa? Nuevamente, el anticristo, gobierno de Satanás por todo el mundo, piensa que está ganando, viene Cristo nuevamente, destruye todo. Y hay una tercera vez, que es al final, cuando Satanás es soltado y donde Satanás dice, esta es la mía, la tercera la vencida, minga la tercera la vencida, porque por tercera vez Dios definitivamente termina destruyendo todo. Y esto nos da a entender de que siempre el Señor al tercer día termina concretando su obra. O sea, esto es maravilloso ver cómo toda la palabra es una misma conversación, mostrándonos cómo las cosas que pasaron, leímos en Eclesiastés una cantidad de veces, vuelven a pasar y vuelven a repetirse. Y ahí tiene que haber una tercera vez todavía para que Satanás piense que está avanzando, que dice, bueno, capaz ahora puedo concretar lo mío, reunir a los que quedan, pero aún así dice que el Señor termina destruyendo por completo este tercer intento de Satanás por obtener o tomar el lugar de Cristo. Pero ya lo vamos a leer ahora. Así que vamos, capítulo 20 de Apocalipsis. Dice así: luego vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua. No le saques. No le saques. No, Lucas, alto ahí. Sí, voy a usar. Por discernimiento tenés que ver la pantalla. Esperamos un ratito. Decíamos. 2. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, y lo encarceló por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encarceló con una llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado ese tiempo debe ser soltado por un poco de tiempo. Y ahí vamos a explicar. Hay varias cositas acá. Primero y particular, esto de los 1000 años quizás suene raro porque uno dice, vos crees en el milenio y todo eso. 6 veces en Apocalipsis 20 está nombrado los 1000 años. Yo me imagino a un papá, los que son papás, si le decís una vez a tu hijo, 2, 3, porque es bien importante. Bueno, Dios nos está diciendo 6 veces, nos nombra acerca de estos 1000 años. Y veíamos que Satanás era apresado durante este tiempo, ¿sí? Hagan de cuenta que esto es Satanás. Es apresado durante 1000 años, ¿sí? Para que no engañe a las naciones. Y ustedes dirán, ¿para qué naciones? Porque acá los que no estaban con Cristo mueren. Nosotros somos arrebatados con Cristo y tenemos cuerpos glorificados. Y si querés ponerme ahí la siguiente. Y vamos a ver 3 tipos de personas, que ustedes lo tienen en la página 41 si nos quieren acompañar. ¿Se acuerdan que esa clase dijimos, no vamos a tocar eso porque es medio engorroso, así que vamos a ver recién cuando aparezca? Acá es cuando aparecen los 3 tipos de personas. Dijimos que en la 7ª trompeta, todos aquellos que no acepten la marca del anticristo, todos los que murieron en el Antiguo Testamento, todos los que morimos ahora con Cristo, los mártires de ese tiempo y los que están vivos en la gran tribulación, que no tomaron la marca de la bestia, reciben sus cuerpos glorificados. ¿Se acuerdan que Pablo hablaba que decía, primero los que murieron en Cristo van a resucitar, luego nosotros los que estemos vivos seremos transformados? ¿Se acuerdan? Bueno, en ese momento entonces están las personas con cuerpos glorificados, los enemigos que toman la marca de la bestia, todos mueren en esa guerra, ¿sí? Dios, Jesús avanza y ahí es cuando cantamos que lo derrota y recién resucitan en el juicio final, pero van a haber personitas, estas son personitas, que son un ni. ¿Cuáles son ese ni? Muchos de ellos van a ser judíos, porque Satanás va en contra del pueblo de Israel,
crea o no crea en Jesús porque es el pueblo elegido de Él. Entonces muchos de ellos no pueden estar con el anticristo porque el anticristo los está persiguiendo, pero tampoco reconocen a Jesús como su Mesías. Y lo que dice la Biblia en Zacarías también aparece como los sobrevivientes, los va a llamar. Los que sobrevivan en ese tiempo sin Cristo, cuando aparezca, su pueblo lo va a reconocer. Y ¿se acuerdan que decíamos que la palabra decía, si no me equivoco, Isaías, y verán al que traspasaron y llorarán y harán lamento como aquel que pierde un hijo varón? Muchos de esos van a ser el pueblo escogido por Dios, que ahí lo van a reconocer. Y los que sobrevivan van a tener todavía 1000 años para decidirse. Imagínense la gracia que tiene Dios, que aún con todo esto que ya hemos estudiado, todavía le dice, si hasta acá no te decidiste, todavía tenés 1000 años. Al final de los 1000 años, Satanás es suelto, lo vamos a leer ahora, es suelto para engañar a esas naciones aún, para ir a pelear en contra de Israel, pero ahí Dios dice, ¿saben qué? Fuego consumidor del cielo, listo, se termina, ahí ya no hay sellos, ya no hay trompeta, si hasta acá no entendiste, como que ya no hay tiempo. Cae fuego consumidor del cielo, Satanás es arrojado al lago de fuego y azufre y se terminó. Al final de los 1000 años no va a haber espacio para los ni, o sos o no sos. Y si no sos, lago de fuego y azufre. Por eso es que ahí va a ser como esta divisoria de aguas o esta separación entre el trigo y la cizaña, ¿no? Y por eso la palabra dice que Dios se encarga. O sea, nuestro trabajo no es identificar en la iglesia quién es trigo y quién es cizaña, ¿sí? Si este hermanito me parece que es medio cizaña. Dice la palabra, antes de fijarte lo que tiene el ojo del hermanito, fíjate lo que tenés vos. Entonces, entender de que Dios se va a encargar de separar, ¿sí? Por un lado, aquellos que van a ser parte de su pueblo santo en la Nueva Jerusalén y aquellos que tomaron conscientemente la decisión de seguir al anticristo, de rechazar al Señor como su Señor y Salvador, serán enviados al lago de fuego y azufre en lo que es el dolor y crujir de dientes, etcétera, etcétera, todo lo que conocemos. Pero entender esta cuestión de que ahí es un punto de divisoria literal y es el famoso juicio final, al final del milenio. Pero no nos vamos a adelantar. Lo vamos a leer. Quedamos en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Amén o misericordia? Amén. Bueno, Bien. Vamos con el pasaje. Pueden volver a su material en la página 83. Seguimos, dice así. Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido la autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia, ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. La séptima trompeta. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, esta séptima trompeta, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Qué maravilloso esto, porque dice reinaremos con Él. Nos hizo reyes y sacerdotes, o sea, hay una asignación de reinado, o sea, Jesús es el único gobierno, el único rey que está dispuesto a compartir su reinado. Y qué maravilloso es que todos nosotros durante ese tiempo vamos a ayudarlo y vamos a ser parte de este proyecto de reinar con Él y administrar con Él las naciones, es decir, todo lo que hay. Vamos a ver más adelante de que el escenario en el que Cristo va a descender y en el que nosotros vamos a reinar junto con Cristo es un escenario caótico, es decir,
no nos vamos a encontrar con todo lindo, todo florcita por todos lados. Estamos recordando que venimos de todo un proceso de la gran tribulación, de destrucción, de muerte. Entonces, el restaurar todas las cosas tiene que ver con estar con Cristo y que toda la tierra sea llena del conocimiento de Dios. Quiero sumar a lo que dice Mati. Uno no restaura algo que está bien. Podemos ver que en ese tiempo, cuando estemos nosotros con cuerpos glorificados viviendo con gente de carne y hueso normal, ¿dónde más se ve esto? Se ve esto, ya les digo porque tenía anotado acá. Se ve esto, ¿se acuerdan cuando Jesús resucitó? Que Él se apareció a sus discípulos y dice la palabra que Él estaba hasta 40 días con sus discípulos con cuerpos glorificados y los discípulos estaban normalitos como nosotros, ¿sí? Pero es también cuando Jesús resucita, 500 personas resucitaron en Jerusalén y se aparecieron por Jerusalén. Este es otro versículo, después le digo dónde está porque ahora no encuentro, pero este es otro versículo que nos muestra que personas con cuerpos glorificados ya estaban viviendo con personas con cuerpos normales, ¿sí? ¿Y a qué iba con todo esto? A lo que yo dije de lo... Bueno. Continuamos. Es que hay tanto, queremos decir tanto y no se nos arma la... Ya me voy a acordar. Así que, claro. Mateo 26, pero gracias. Qué calidad. Ahí está. Que yo en realidad estos días me enteré de eso. Perdona a mi profe del seminario. Pero verdaderamente nunca había leído con detenimiento esta cuestión, que cuando Cristo resucitó, muchos y más de 500 personas los vieron a estas personas. Ahí era. Entonces, esto es poderoso. ¿Por qué? Porque nos da la pauta de que es posible que en el milenio puedan convivir personas con cuerpos glorificados. Ahí está. Ya me acordé. Personas con cuerpos glorificados y personas con cuerpos normales y mortales, ¿sí? Sin embargo, vemos en los profetas, no me acuerdo en Isaías o en cuál, donde habla de que en esos días vivir 100 años va a ser un niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a restaurar en el milenio la longevidad. ¿Se acuerdan que con Noé y con todos los anteriores, imagínense la cantidad de años que vivían, 700, 600 años, y esto lo dice Isaías 65:20, dice: los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido, ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Nunca más se considerará anciano a alguien que tenga 100 años, solamente los malditos morirán tan jóvenes. Y antes de que se me olvide, porque después se me va de vuelta, lo que quería decir con esto, uno no restaura algo que está bien. ¿Por qué decimos que va a ser un tiempo de restauración? Porque como van a haber personas con carne y hueso que todavía no se decidieron por Jesús, va a haber pecado todavía. Y dice, el que muera antes de los 100 años va a ser maldito, es decir, va a haber pecado, va a haber muerte todavía en ese tiempo. Por eso Jesús tiene que restaurar todas las cosas. Porque lo último que nosotros estudiamos, la tierra era un caos, era fuego por todos lados, era sangre por todos lados, ¿se acuerdan? Tiene que haber una restauración de todo para que el Padre pueda descender. En síntesis, lo importante de todo esto, independientemente de la forma, es que vamos a estar juntamente con Cristo restaurando todas las cosas. O sea, hay una asignación y entender de que nuestra labor, una vez que tenemos cuerpo glorificado, no es tener una arpita y andar con el arpita, con la aureola en la cabeza, como hemos visto muchas veces en las películas. Ese no va a ser tu laburo. Así que si quieres aprender a tocar el arpa, aprende, pero no te va a servir después en el milenio, digamos. Porque vamos a ser parte de un proceso de restauración con Cristo, juntamente con Él, siendo reyes y sacerdotes con Él. Vamos a avanzamos. Seguir, hay bastante. Versículo 7. Dice así: cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog por los extremos de la tierra. Las reunirá a todas para la batalla, un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada. Pero, miren lo rápido que le hace ahí, pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que los atacaba y los consumió. El profe dijo asado, o sea, ahí ya no había más chance
ya listo. Entonces fíjense este proceso, ¿sí? 1000 años, durante los 1000 años hay personas que siguen haciendo las suyas, siguen, al mismo tiempo el pueblo de Dios junto con Cristo gobernando y administrando las naciones. Se levanta y dice la palabra, después del milenio Satanás es soltado. O sea, durante 1000 años Satanás fue apresado, la gente en su corazón con pecado, con maldad, con la conciencia todavía de pecado y obviamente con esta condición de muerte todavía, hace lo que quiere durante 1000 años. 1000 años se los suelta a Satanás, Satanás los agarra, los junta nuevamente a todos para destruir nuevamente, pero en este instante dice la palabra, ¡pum!, se terminó la historia. Después, versículo 10, el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por siempre jamás, es decir, eternamente. Así que todo lo que él ha intentado, todas las oportunidades que él ha tenido, que se le han presentado, las aprovechó. Pero de todos modos, como siempre decimos, cuando Satanás piensa que lo está tomando por sorpresa el Señor lo está esperando para emboscarlo. Y eso es maravilloso. Seguimos. Versículo 11, el juicio final. Y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono blanco. Los libros fueron abiertos y entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho y según lo que estaban en los libros. Hasta ahí nosotros tenemos cuerpos glorificados, entonces ven, a los muertos recién ahí resucitaron para ser juzgados. Versículo 13. El mar entregó a sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron a sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego y este lago de fuego es la segunda muerte y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A vivir la misma realidad que Satanás, la bestia, el anticristo. Así que a este punto, juicio final, se abre el libro de la vida y ahí, bueno, se empieza a ver Ariel Schmunk aprobado. Ahí está. Espectacular. Ya, amén. Úrsula, aprobado. Mati, aprobado. Y todos los que estamos acá, aprobado. Y la generación de ustedes, aprobado. Todo aprobado. Ya estamos adentro. Ya aprobamos. Entonces, hay que hacer bien las cosas, mi hermano. Ahí tienen que presentar el certificado de Apocalipsis, por las dudas. Así que el certificadito del domingo, ahí lo guardan hasta el juicio final. Entonces, a partir de acá, nos metemos en Apocalipsis 21 y 22. ¿Y qué es lo particular de esto? Que los primeros 2 capítulos de la Biblia, Génesis 1 y 2, y los últimos 2 capítulos de la Biblia, Apocalipsis 21 y 22, son los únicos capítulos de la Biblia en los que no hay pecado en su historia, en lo que relata. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa a partir de Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis capítulo 20, todo ese proceso es un proceso que Dios utiliza para que lo que pasó en Génesis 1 y 2 se vuelva a replicar en Apocalipsis 21 y 22. La historia vuelve al principio. Para nosotros es un montón, 2000, 3000, 4000 años. Pero para el Señor, después vamos a ver, habla de estas primeras cosas. Imagínense todo este proceso que nosotros venimos hace 3 meses estudiando y eso que así rapidito podríamos estar todo el año profundizando. Dios dice, todo eso, que es un montón, son las primeras cosas. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa entre medio es un proceso de restauración. Y acá vemos en Apocalipsis 21 y 22 la venida del Padre y la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Por eso es que los 2 primeros capítulos de la Biblia nos muestran el diseño original
de Dios para la tierra. Y los últimos 2 capítulos nos muestran el plan puesto en marcha y restaurado, ¿sí? Y vamos a leer 1 Corintios 15, del 23 al 28. Dice así. Está hablando de la resurrección de Cristo y dice, pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Y luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Estamos hablando de séptima trompeta. Después de eso vendrá el fin, cuando Él entregará el reino al Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante, poder y autoridad. Pues Cristo tiene que reinar 1000 años hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Y el 28 dice, entonces cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo debajo de la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio la autoridad al Hijo sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Todas las cosas en todas partes. ¿Cuáles son todas las cosas? Todo lo que fue creado. En donde Cristo empieza a restaurar, dice, en ese proceso habla 1000 años, Cristo va a humillar, va a destruir a todos los gobernantes, a todos los reyes. Y una vez que Jesús haya hecho ese trabajo, ahí le va a decir al Padre, papá, acá está el reino. Lo preparamos, hicimos un hogar. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque Dios es santo. De hecho, no solamente santo, es 3 veces santo. ¿Qué significa la palabra santo? Totalmente apartado. Es decir, Dios no puede, por su naturaleza, estar en ni siquiera un mínimo contacto con pecado y con muerte. Recuerden que la palabra muerte tiene que ver con la condición de Satanás, porque Él vino para hurtar, matar y destruir, o sea, es parte de su esencia. Y esta esencia de muerte no puede estar, esta sustancia de muerte, no puede estar en contacto con la sustancia de Dios. Por eso es necesario que Cristo aniquile, quite, extirpe de todo lo que existe la muerte. Y dice, leímos recién, que la muerte será lanzado al lago, o sea, no va a haber más muerte. No va a existir esa palabra en el vocabulario. Y ese escenario sin muerte es el escenario de santidad. Porque si hay muerte, no hay santidad. Si hay santidad, no hay muerte. Entonces, es necesario el proceso de restauración en donde una vez que el escenario esté preparado, es como cuando, por ejemplo, sabemos que va a venir visita a casa. Imagínense que te dicen 15 minutos te caigo y tu casa está hecho un caos, ¿sí? Un desorden, un lío. Si aguantamos un cachito más, una horita, dentro de una horita vení, y ahí hacemos un rally Dakar por toda la casa, juntando, llevando, siempre está la piecita donde tiramos todo el cachivache para que no se vea, limpiamos, ¿para qué? Para que el escenario esté perfecto y que venga la visita. Entonces, de alguna manera simbólica, ¿no? Estamos diciendo, Cristo hace este proceso junto con nosotros para darle por fin toda la autoridad al Padre y decir, Señor, puedes llenar todo en todo y que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Que todo sea lleno del conocimiento de la gloria de Dios es que todo lo que existe esté empapado de la sustancia de Dios, de su santidad. Hoy, más que compartir el Evangelio, no puede establecerse eso, pero una vez que eso se establezca, todo será lleno de su conocimiento y su gloria. Bueno, vamos a avanzar. ¿Vamos bien hasta acá? Amén. Vamos a ver ahora la Jerusalén descrita, ¿sí? Vamos a ver que de Apocalipsis 21, del 9 al 21, va a describir como la vista externa que tiene que ver con el lugar santísimo, y de Apocalipsis 21, 22 y del 25, 5 vamos a ver como esta comparación con el jardín del Edén. Así que vamos, capítulo 21, dice así: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra habían desaparecido y también el mar. Pausa ahí.
Decíamos que Dios no desecha algo porque se corrompe. Vamos a ver, en 2 Corintios 5:17 dice así: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Entonces esta cuestión de la tierra nueva, cielo nuevo y tierra nueva no tiene que ver con que la materia desaparece. Porque nosotros por tener pecado, cuando aceptamos a Cristo, no desaparece Ailén y Mati porque que pecaron y Dios hace otro Ailén y otra Matías porque pecaron. No. La materia es igual, pero la restauración vuelve al plan original, ¿sí? Y vamos a ver que va a esta restauración que Jesús va a hacer. Isaías dice que no vamos a tener como conciencia de lo anterior, de lo hermoso que va a quedar el plan original, ese Edén restaurado, ¿sí? Pero no tiene que ver con que la tierra va a desaparecer. Hay que entender que tiene que ver esto con una restauración y una glorificación de todas las cosas. Leí en las redes sociales estos días atrás de que hay pastores que están vendiendo terrenos en el cielo. Mis hermanos, no compren esos terrenos porque no lo van a tener nunca. Compren terreno acá, capaz lo tengan. Ni tampoco comprarse un terreno acá en la tierra para que después tengas el título de propiedad en el milenio y después... No. Estamos hablando de que Dios, como decía Ailén, lo que se corrompió, que fue su diseño, lo restaura. Por ejemplo, tenemos una cocina, ¿sí? Y vemos que nuestra cocina está viejita, que ya se está pudriendo los muebles, que ¿cuántos hemos dicho? Necesitaba un cambio, ¿no? Entramos a tirar, romper, a sacar, se saca todos los cañerías, todo, se remodela todo, queda perfecto e irreconocible. Pero la esencia es la misma, en el mismo espacio físico. Entonces, entender de que esta restauración de todas las cosas tiene que ver con una glorificación de todo, de todas las cosas. Por eso comprarnos un terreno ahora para tenerlo después no nos va a servir, porque definitivamente lo que Dios va a hacer en ese cielo nuevo y esa tierra nueva va a ser millones de veces más hermoso y perfecto que lo que nosotros conocemos humanamente aquí. Entonces, ¿y por qué entendemos esto? Porque ahora vamos a ver lo de la Nueva Jerusalén. Vamos a ver que la Nueva Jerusalén desciende, ¿sí? Y esto tiene que ver con este establecimiento de este reino. Versículo 2 dice: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Y oí una fuerte voz que salía del trono y decían: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y ya no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Fíjense qué interesante, dice: vi descender la nueva Jerusalén, y Dios diciendo, queriendo habitar entre su pueblo, ¿no? Y finalmente Dios cumple el máximo deseo que ha tenido durante toda la historia de la humanidad, que es estar en intimidad con sus hijos. Es volver a ese Edén, a ese primer amor, a ese primer lugar. Y lo interesante dice, las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas nos revela la magnitud de lo que será la eternidad, ¿sí? Yo muchas veces me sentía frustrado porque decía: Señor, una eternidad haciendo lo mismo. ¡Qué aburrido! Mi mente finita en la incomprensión de lo que es la grandeza y la belleza de la persona de Cristo. Pero lo interesante es que cuando estudiamos Apocalipsis, ya no vemos este punto de la historia de la humanidad como, ay, ahora una eternidad haciendo lo mismo. No, es una eternidad viéndolo a Él, descubriéndolo a Él. Dice, hemos leído en Apocalipsis que hay nombres que no conocemos de Él, hay facetas de Cristo que no las conocemos. Entonces, tener esto en el corazón de que ese lugar de la Nueva Jerusalén, es decir, el reino de Dios descendiendo, ¿sí? Y estando en comunión con su pueblo, va a ser el momento más hermoso.
más glorioso, porque Cristo no va a dejar de revelarse a nosotros nunca, es eternidad. Entonces esto es maravilloso. No lo veas como un evento, es decir, no lo veas cronológicamente porque tu mente finita no lo comprende. Es decir, yo lo quiero ver a Él, quiero verlo a Él. Seguimos. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Y también me dijo: todo ha terminado. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de vida. Y los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones. Yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Y una aclaración antes de seguir. Apocalipsis 21 y 22 es como una explicación angelical, ¿sí? Así que hay cosas que van a explicar, como decir, vamos a ver ahora versículos que dicen, los cobardes, los incrédulos van a quedar afuera, no porque siga existiendo gente, sino porque es una explicación angelical que dice, ahora solo existe santidad, ¿sí? Seguimos, versículo 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Así que entender esto, dice, lo que está intentando explicar Juan de lo que él está viendo es que esta nueva realidad, la nueva Jerusalén, es santidad. Y no entra nada que no tenga que ver con esa sustancia. Nada. Es incompatible. Entonces, el destino de todos los que tomaron estas decisiones está en el lago de fuego y azufre. Seguimos. Avanzamos. Versículo 9. Entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas con las últimas 7 plagas se me acercó y dijo: ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe tan transparente como el cristal. La muralla de la ciudad era alta y ancha y tenía 12 puertas vigiladas por 12 ángeles. Los nombres de las 12 tribus de Israel estaban escritas en sus puertas. Había 3 puertas a cada lado, al oriente, al norte, al sur y al occidente. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, las cuales llevaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo tenía en la mano una vara de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muralla. Y cuando la midió, se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad medía 2.220 kilómetros de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho. Después midió el grosor de las murallas, que eran de 65 metros según la medida humana que el ángel usó. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, tan cristalino como el vidrio. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, cada una adornada con una piedra preciosa. La primera con jaspe, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con ónice, la sexta con cornalina, la séptima con crisólito, la octava con berilo, la novena con topacio y la 10ª con crisoprasa, a la 11ª con jacinto y la 12ª con amatista. Las 12 puertas estaban hechas de perlas, cada una hecha de una sola perla, y la calle principal era de oro puro, tan cristalino como el vidrio. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria.
Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día, porque allí no existe la noche. Todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad. No se permitirá la entrada de ninguna cosa mala, ni tampoco nadie que practique idolatría y engaño. Solo podrán entrar en ella los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Voy yo. Dale. Vemos acá la descripción de esta nueva Jerusalén, ¿sí? Que tiene que ver con las características que magnifican su belleza y gloria. Algo que quiero decir, fíjense que al terminar la descripción de cómo va a ser por fuera, de alguna manera, esta nueva Jerusalén, en ningún momento dice, esto significa que, o esto simboliza que, no. Hemos aprendido de que Apocalipsis dice lo que significa o significa lo que dice. Cada vez que hay algo simbólico, la palabra lo explica, y si no está en Apocalipsis, vemos en alguna otra parte de la palabra. Pero acá da detalles exactos de algo que Juan está viendo, está diciendo, esto es así, o sea, lo estoy viendo, ¿sí? No es algo simbólico. Entonces da una descripción física de cómo es por fuera. Y algo clave que les quiero compartir, que personalmente me tocó mucho, es el versículo 22 que dice, no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Todo lo que hacemos hoy en este espacio y ministerialmente es porque Él no está hoy físicamente con nosotros. Pero esta palabra nos tiene que llevar a enfocarnos en lo importante. A veces estamos tan centrados en nuestro servicio, en nuestro ministerio, que dice, no existirá un templo porque el Señor y Dios va a ser el templo. Entonces tenemos que enfocarnos más en el ser que en el hacer, en quién creo. Y no queremos que este sea un curso más, sino que te lleve a enamorarte de Jesús. Él es el templo. Que todo servicio, que todo lo que hagas siempre pase por tu intimidad, porque eso es lo primero y lo principal. Veíamos y estudiamos que todo lo que hacemos fuera de la intimidad son obras muertas, no sirven para nada. Y algo que vemos acá, no existirá ningún templo. Nuestro servicio no va a servir de nada. Nuestra intimidad sí. Es lo que va a permanecer firme hasta el final. Así que hasta acá vemos cómo describe por fuera y dando características. Pero ahora, Apocalipsis 22, ¿sí? Va a empezar a relatar y a detallar cómo va a ser la nueva Jerusalén por dentro, ¿sí? De la parte interior, ¿sí? Y acá van a ver algunos puntitos interesantes. Vamos a leer los primeros versículos, Apocalipsis 22. Capítulo 22 dice, luego el ángel me mostró un río con el agua de vida que era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal y a cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de frutos y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Y acá vamos a ver algo muy interesante y que a mí verdaderamente me impactó mucho para ver cómo tiene que ver todo con todo en la palabra, ¿no? Grábate esto, un río, ¿sí? Un árbol de vida que tiene hojas para sanidad de las naciones y un río que fluye, que corre y que al borde de este río crece este árbol. Vamos a ir a Génesis 2, versículo 9 y 10. Génesis 2, 9 y 10. Esto nos da la pauta de que esta misma narrativa que tiene Juan tiene que ver con este Edén, ¿sí? Dice así, el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. La misma narrativa, pero vamos a ver ahora Ezequiel, Génesis 3, versículo 22, un poquito más adelante. Luego el Señor Dios dijo, miren a los seres humanos, se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen?
Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Así que fíjense esta narrativa. Ya en Génesis 3, por lo que hizo el hombre, si tomaba de ese árbol, iba a vivir vivir en esta eternidad, ¿sí? De este árbol que estaba en este punto. Y fue expulsado y ahí arranca toda la historia. Pero vamos ahora a Ezequiel 47, 12, que el contexto de Ezequiel 47 tiene que ver con esto de Ezequiel es llevado, ve un templo y un río que sale del templo. Hemos cantado muchas veces esa canción Aguas Profundas, ¿no? Agua hasta los tobillos, hasta las rodillas, Bueno, lo vas a cantar con otra óptica a partir de ahora. Va a ver que no es solo una canción chévere, sino que tiene una profundidad espiritual en todo esto. Ezequiel 47, 12. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes dará una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo de Dios, y los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. La misma narrativa que Apocalipsis. Un río, un árbol con hojas para sanear a las naciones. ¿Se dan cuenta de que teniendo la revelación de Apocalipsis no leemos la palabra igual? Tenemos que aprender el plan completo. Por eso decimos que a partir de ahora vuelvas a leer el Antiguo Testamento porque va a tener otra impronta. Entonces vemos esta narrativa en donde Dios vuelve a establecer en esta nueva Jerusalén esta idea original que se ve en el Edén. ¿Sí? Se vuelve a establecer esta misma realidad, que en realidad fue el plan original de siempre. Lo restaura. Quedamos en el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 22. Dice: ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa. Allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro, el rostro de Dios, y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá noche, no habrá necesidad de luz ni de lámparas de sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos, y ellos reinarán por siempre y para siempre. Entonces el ángel me dijo: todo lo que has oído y visto es verdadero y digno de confianza. El Señor Dios, que inspira a sus profetas, ha enviado a su ángel para decirle a sus siervos lo que pronto sucederá. El mismo Dios que inspiró a los profetas te está dando esta profecía. Ha enviado su ángel para decirnos a nosotros, sus siervos, lo que pronto sucederá. Miren, ¿sigo? No. Vamos a ver que a partir de ahora el versículo 7 viene la exhortación final. Y yo le voy a pedir a los chicos si pueden pasar. Esta exhortación final donde vemos del versículo 6 al 11 que habla sobre que el tiempo está cercano, ¿sí? Este es el énfasis, el tiempo está cerca, ¿sí? El tiempo está cerca. En segundo lugar vamos a ver del 2 al 17 que el Espíritu Santo y la iglesia en la actualidad gimen por su regreso, ¿sí? Después vamos a leer, el Espíritu y la esposa dicen, ven, ¿sí? Y después, al final, versículo 18 al versículo 21, advertencia de no manipular ni alterar las palabras de esta profecía. Lo clave en todo esto de no alterar es que, en primer lugar dice, no sumes nada a lo que ya está, pero tampoco lo restes. Y me temo que durante mucho tiempo como iglesia lo hemos restado. No sumábamos nada porque le teníamos miedo al simple hecho de meternos en Apocalipsis. Muchas veces escuché, no, para estudiar Apocalipsis que tener entendimiento y es peligroso si uno tiene una mala comprensión y qué sé yo. Y nos ha llevado a decir, es el libro que no se toca. Lo que sabemos del Apocalipsis, la bestia, los sellos, la hecatombe, el lío, Jesús viene. Y nada más. Sin embargo, era una esencia tan importante para la iglesia, la comprensión de esto. Por eso, el no negarlo por temor, ni ignorarlo, es clave. Y Quiero sumar a lo que decís, es clave lo que está diciendo Mati. Hay un versículo, no me acuerdo ahora dónde, pero que dice que Dios hace sabio
al sencillo. Apocalipsis no es un libro difícil siempre y cuando tengamos el corazón correcto. Acercarnos con humildad y con hambre de espíritu. Veíamos que en la cruz estaban los dos ladrones y uno de los dos, con minutos nomás de haber aceptado a Jesús, dijo: acordate de mí cuando vengas en tu reino. Esto no es un mensaje para eruditos, es un mensaje para todos los que tengan un corazón humilde y sencillo, que digan: yo quiero conocerte más. Así que bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, espectacular. Y yo te invito a ponerte en pie en esta noche. Vamos a leer los últimos versículos. Así que, y vamos ya a prepararnos para este tiempo y para declarar lo que se viene en esta noche. Versículo 7 dice: miren, yo vengo pronto. Benditos los que obedecen las palabras de la profecía que están en este libro. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las vi y las oí, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró, pero me dijo: no me adores a mí, porque soy un siervo de Dios, tal como tú y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro. Adora únicamente a Dios. ¿Y qué queremos que te lleves de esto? De decir, no adores ni siquiera la profecía, adorar al que es revelado. Que no ames tanto el estudio como a Cristo. Si algo queremos que te lleves de acá, a Cristo revelado y amarlo más a Él. Versículo 10, entonces me indicó: no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. No selles estas palabras en tu familia, no selles esta palabra donde estás. No tenemos que tener miedo, y creo que hasta acá nos dimos cuenta que es más sencillo de lo que nos imaginábamos. Pero no selles, porque es importante que todos entiendan el plan completo. Versículo 11, deja que el malo siga siendo el mal, deja que el vil siga siendo vil, deja que el justo siga llevando una vida justa, deja que el santo permanezca santo. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer el fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y a todos los que se deleitan en vivir una mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darle este mensaje para las iglesias. Para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y en esta noche vamos a leer este pasaje que es clave en esta noche. Perdón, seguimos. El espíritu y la esposa dicen: ven. Que todos los que oigan esto digan: ven. Que todos los que tengan sed vengan, y todo aquel que quiera beba gratuitamente del agua de vida. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de las profecías en este libro: si alguien agrega algo de lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de la profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y la ciudad santa que se describen en este libro. Y vamos juntos en esta noche a declarar este último versículo. Vamos a decirlo bien fuerte. Dice, ahí está en la pantalla. Dice: el que da testimonio de estas cosas
dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí. Ven, Señor Jesús. De nuevo, amén, sí. Ven, Señor Jesús. Amén, sí. Ven, Señor Jesús. Amén.